Saludos, estimados compañeros. Soy Miguel Ángel Bracho Medina, soy ingeniero en informática, cursante de la maestría de investigación educacional. Y en esta oportunidad voy a hablar sobre mi experiencia con respecto a la lectura del libro Técnica para Investigar. Lo primero que tengo que hablar, claro, es que todavía no me he terminado de leer el libro. Sin embargo, lo que he leído hasta ahora me ha llenado una cantidad de conocimientos que yo carecía de ellos. Es decir, nosotros los ingenieros en informática, cuando egresamos en la UCLA, no hacemos trabajo de investigación, no hacemos un trabajo de grado tal y cual como lo hacen otras universidades. Nosotros simplemente hacemos un sistema funcional y eso es al aprobarlo somos ingenieros como tal. Cuando me toca cursar esta maestría, me tocó enfrentarme a una cantidad de conceptos que para mí eran desconocidos y sobre todo que eran conocidos para personas que egresaban del pedagógico que tenían alguna experiencia con trabajo de investigación. Con respecto a ello, quiero decir que a lo largo de mi experiencia me quedaron una serie de dudas, las cuales fui aclarando, pero con este libro en particular logré aclarar unas cuantas. Una de las cosas dos cosas lo voy a poner en claro. ¿Qué fue lo que más me gustó de esta investigación, de este libro, que lo profundicé con otro, y qué fue lo que se me hizo un poco más difícil, tal y cual como es lo que se pide en esta tarea? Lo que más me gustó de este libro, lo que me hizo entender, fue cuando se hace la definición, la diferenciación entre lo que es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Porque una de las cosas que también me llamó la atención es que dice que para investigar debe tenerse claro, debe definirse el plano paradigmático en donde el investigador va a desarrollar su investigación. ¿Okay? Tiene mucho que ver con la lógica y con lo que es la planificación del investigador. Es decir, que uno de los primeros pasos que tiene que dar el investigador a la hora de desarrollar su investigación es definir el plano paradigmático en donde se sitúa la misma. ¿Okay? Entonces, eso tiene que ver con lo que en el libro se llama la coherencia interna de la investigación. Es decir, esa coherencia son los supuestos de la tradición de la investigación o paradigma, como también se lo conoce. Eh, Cuando nosotros hablamos, y aquí fue donde lo que más me llamó la atención, cuando hablamos de esos dos tipos de investigación, por decirlo de ese modo, o sea, la investigación cuantitativa, que es la investigación que se hace tradicionalmente, es decir, una investigación que está enfocado a una medición, a un peso, de un número, al final es el resultado. Mientras que vamos a hablar de la investigación cualitativa, que va a haber otra dimensión que la investigación positivista no refleja en ese momento. ¿Ok? Me tocó profundizar, y este libro me aclaró, cuando los tres planos del conocimiento que se debe tener en cuenta en el ámbito del paradigma donde se está ubicado. En este caso, el plano ontológico, es decir, el plano epistemológico y el plano metodológico. Cuando hablamos de la investigación cualitativa, que es lo que más me llamó la atención, que va en contraste lo que era la investigación cuantitativa como tal. Una de las cosas que yo nunca entendía era por qué se decía que la investigación cuantitativa, cuando uno hace investigación positivista, uno tiene que escribir en tercera persona. Y cuando me voy a la lectura de lo que es la investigación cualitativa, veo que el investigador sí puede escribir en primera persona. Entonces, ese contraste me llamó mucho la atención. ¿Cómo lo aclaré? Cuando me sitúo en el plano ontológico de la investigación. En este caso, en la investigación cuantitativa, esa realidad está dada. Una investigación que existe, una realidad, perdón, que existe, el investigador no se inmiscuye en ella, simplemente la observa tal y cual como está, toma los datos, la mide, la pesa y emite un resultado. Mientras que en la investigación cualitativa es una visión o una realidad que va emergiendo a medida que el investigador se va inmiscuyendo en ella. Es decir, el investigador forma parte de la investigación como tal. Algo que leí por ahí que donde decía que el investigador era el instrumento de la investigación cualitativa. ¿Qué pasa? Esa realidad va emergiendo a la medida que el investigador va desarrollando, estableciendo unas relaciones dialógicas con los actores sociales en los cuales va a basar su investigación. Se establecen lo que se llama, son investigaciones transaccionales, porque cada uno de los actores tiene algo que ver y se establecen transacciones entre el investigador y los actores sociales. Ahora, se me surgía una duda a mí, decía, bueno, pero si no estamos hablando de que esa realidad cotidiana, producto de lo que dicen los actores, es lo que los griegos llamaban la doxa, ¿cómo transformamos eso en un epísteme? Entonces, ahí es donde cae lo que es la investigación cualitativa cuando hablaban de la triangulación. Es decir, lo que me dicen mis actores, lo que aporto yo como investigador y lo que dice el especialista. De ese resultado va a salir el conocimiento científico o los hallazgos, que es el resultado final que produce la investigación cualitativa. Esto para mí fue bastante interesante porque en verdad lo desconocía y con este libro logré profundizar esas cosas a lo largo de todas las comparaciones que hace con la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa.
Ahora, con respecto a lo que se me hizo un poco más difícil, lo reconozco, fue con todo lo que era el momento de levantar la información. Es decir, de la elaboración de esta matriz de operacionalización y sobre todo el cuestionario. Porque en el cuestionario, tal cual como lo dice en el libro, tiene que tener unas pautas muy claras. Y entre una de esas hablaba de que la coherencia global en que tiene que tener las preguntas, evitar el contenido de las preguntas que sean demasiado abstractos, pues esa respuesta que se puede generar en ese momento no nos va a permitir observar indicadores obsesionales de la variable, algo así como el uso de abreviaturas, que la formulación de las preguntas debe estar en un lenguaje claro y accesible para la población a la cual vamos a investigar y administrar el cuestionario. No perder nunca el objetivo de la investigación, de modo que las preguntas posibiliten el logro del objetivo. Esto en verdad se me hizo difícil porque nunca había tenido la experiencia de desarrollar un cuestionario así para una investigación donde esas preguntas que yo estuviera aplicando tuvieran que ver con los objetivos que yo voy a cumplir. Nuevamente repito que toda esta experiencia ha sido nueva para mí, esto es realizar investigación. Sin embargo, he aprendido muchísimo. Y eso tengo que agradecerlo a la Universidad Pedagógica, ya que ya no soy el mismo. Yo entré bajo una visión de la investigación y ahorita ya me siento en capacidad de desarrollar otro. ¿Ok? Ahora, otra cosa que también me llamó mucho la atención era con la confiabilidad, porque era la duda que yo tenía, decía, bueno, ¿cuán confiable es un instrumento que nosotros aplicamos? Entonces, en el libro define la confiabilidad como esa capacidad del instrumento para arrojar datos o mediciones que se correspondan a la realidad que se pretende conocer. O sea, hablaba de las propiedades como tal, ¿no? Decía que esas propiedades tienen que ser la exactitud de la medición o el registro, la consistencia, la estabilidad de la medición en diferentes momentos. Y decía algo, una reflexión final que decía por ahí, que decía que un instrumento será confiable en la medida en que los valores que se obtengan representen los valores reales de la variable medida. Eso aclaró muchas cosas con respecto a las dudas que tenía. Ahora, las pautas para esta confiabilidad, decía que tenía que brindarse bien claras las instrucciones acerca de los procedimientos de las observaciones, tratar de utilizar los instrumentos, que esos instrumentos se realizan en condiciones de materiales y contextuales similares, ¿ok? Atender los procedimientos señalados para cada técnica para reducir los errores de medición, etc. Realizar siempre una prueba piloto, importantísimo realizar una prueba piloto en el caso de que se utilicen varios aparatos mecánicos, verificar la medición, la precisión de la medida, ¿ok? Respetando la particular de la técnica en la cual se sugiere la aplicación de ese instrumento como tal. Bueno, eso en sí, en cierto rasgo, eso fue la gran experiencia o la gran reflexión que quería tomar de este libro. De verdad, es un libro, lo voy a terminar de leer, ¿verdad? Creo que voy a llevar como un 80% de la lectura ya realizada. Lo voy a terminar. Lástima que con todas las ocupaciones que tengo no lo puedo terminar, pero lo voy a hacer porque de verdad aprendí mucho de este libro. Es un libro que recomiendo por la forma tan sencilla como plantean las cosas y la forma muy clara como se ponen los hechos. Bueno, muchas gracias por todo. Una gran experiencia haber explicado esta asignatura y bueno, esperemos que a partir de este momento logremos desarrollar investigación, una investigación seria, una investigación con la seriedad que ello implica. Gracias.